¿Por qué? ¿Por qué Betty tiene que pasar por esto sola? Si esta era la vida que le esperaba, hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido. Mi madre, Gianna, se desplomó en el suelo junto a mí gritando, Betty, mi única y amada hija. Como dijo mi madre, ¿qué propósito tuvo Betty al venir a este mundo? Para una vida tan corta llena de tanto sufrimiento. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿O se supone que esto es algún tipo de prueba divina? Aunque quería llorar, gritar, mis emociones estaban congeladas. Justo después de comenzar la escuela primaria, durante las vacaciones de primavera, Betty sufrió un accidente de camino a clase que le robó todas las alegrías de la vida. No puede reír, no puede hablar, no puede caminar, no puede correr. Ha estado en estado vegetativo durante 7 años. Solo yace ahí en esa cama de hospital, con los ojos y la boca apenas abiertos. Pero aún así, nunca dejé de creer que algún día, mamá, Betty abriría sus ojos y diría. Sin embargo, a los 14 años, una tragedia aún mayor le sucedió a Betty. De alguna manera, quedó embarazada. Una niña de 14 años que no puede moverse ni comunicarse. ¿Quién podría hacer algo tan cruel? Mientras escuchaba la explicación del doctor, a punto de perderme en la rabia, Odell, que había estado temblando con los puños apretados junto a mí, finalmente habló. No necesitamos una prueba de ADN, ni siquiera quiero saber quién lo hizo. Lo dijo con calma pero claramente y se puso de pie. ¿Por qué diría algo así? Tomó mi mano y salió silenciosamente de la habitación, regresando a la habitación del hospital de Betty. Y allí pronunció lo increíble, con una leve sonrisa en su rostro. Soy Alaina, tengo 38 años. Solo somos yo, mi esposo Odell y nuestra hija Betty. Odell es un año mayor que yo. Empezamos a salir en la universidad y nos casamos aproximadamente un año después de graduarnos. Había una razón para nuestro matrimonio temprano. Había renunciado a mi primer trabajo después de solo medio año. Las largas horas y los problemas interpersonales en el trabajo me habían pasado factura, llevándome a un colapso mental. Este tropiezo inicial en mi carrera arrojó una sombra oscura sobre mis perspectivas futuras. Estaba aterrorizada de comenzar a buscar trabajo de nuevo. Tal vez simplemente no estoy hecha para la sociedad, tal vez nunca pueda mantener un trabajo de nuevo. Alaina, no hay manera de que no estés hecha para la sociedad. Mantuviste un trabajo de medio tiempo durante toda la universidad, ¿no? Esta compañía simplemente no era la adecuada para ti, eso es todo. Incluso cuando empecé a volverme una reclusa, él nunca dejó de invitarme a salir. En ese entonces, nuestras citas a menudo involucraban conducir o pasar tiempo en la naturaleza. Me conmovió lo considerado que estaba haciendo Odell. Un día, mientras conducíamos hacia la playa, sucedió. Si estás tan asustada de encontrar un trabajo que preferirías quedarte encerrada en casa, ¿por qué no te casas conmigo? Miré a Odell a los ojos, sorprendida por la repentina propuesta, y al momento siguiente estallé en risas. Basta, no bromes así de repente. Solo pude ocultar mi rostro sonrojado, igual de avergonzada que emocionada, con risas. ¿Te enojarías si te dijera que hablo en serio? He sabido desde la universidad que si alguna vez me casaba, solo podría ser contigo, Alaina. En lugar de desperdiciarte como una reclusa, creo que no estaría mal casarnos e intentar cambiar tu entorno. La bondad de Odell me hizo llorar. Tómate tu tiempo para pensarlo. De todos modos, estaba planeando proponértelo tarde o temprano. Incluso cuando empecé a estabilizarme mentalmente, en ese entonces todavía tenía demasiado miedo de salir de casa. Sabía que tenía que hacer algo, pero odiaba sentirme tan indefensa.
En esa oscuridad, Odell me mostró un rayo de esperanza. Registramos nuestro matrimonio y empezamos a vivir juntos poco después. Odell encontró un lugar cerca de la casa de mis padres. Te protegeré por el resto de nuestras vidas, Aleina. Mis preocupados padres eventualmente aceptaron nuestro matrimonio y comenzaron a apoyarnos. Creo que la sinceridad y seriedad de Odell llegó a ellos. Sus padres tampoco se opusieron a nuestro matrimonio. Mis suegros viven en el campo, a más de 3 horas en coche, y parecen asumir que Odell no regresará. No te preocupes por nosotros. Solo ven a visitarnos de vez en cuando y seremos felices. Mi cuñada Rosetta también se había casado unos años antes y estaba disfrutando de la vida en pareja. Para una persona ansiosa como yo, agradecía esta distancia de mis suegros. Tal como dijo Odell, la vida matrimonial cambió drásticamente mis circunstancias. Mientras me convertía en ama de casa y me encargaba de las tareas domésticas, Odell me agradecía cada día. Gracias por todo, como siempre. Tu cocina es tan buena, Alaina, que no puedo evitar comer demasiado. ¿En serio? Hay más, así que come todo lo que quieras. Soy tan afortunado de estar casado contigo, Alaina. Incluso alguien como yo podía ser útil para Odell. Esas pequeñas realizaciones, poco a poco, me ayudaron a recuperar mi confianza. Entonces, sucedió algo que nunca podría haber predicho. Aproximadamente medio año después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada. Para mí, el embarazo no era más que aterrador. ¿Realmente podría criar a un hijo cuando todavía estaba lidiando con mis ansiedades sobre ser parte de la sociedad? Decidí ser honesta con Odell sobre cómo me sentía. Estoy encantado de que este niño nos haya elegido. Las palabras de Odell me hicieron darme cuenta de algo importante. Es cierto, este bebé me eligió, no lo había pensado de esa manera. ¿Sabes? Nací cuando mi madre tenía 39 años, así que cuando era niño, siempre admiré lo jóvenes que eran mis padres. Estoy tan feliz de poder ser ese tipo de padre ahora. Parece que mis suegros se habían casado tarde en la vida, ya que ambos tenían más de 60 años cuando los visitamos para informarles de nuestro matrimonio. Papá y mamá jóvenes. Viendo la alegría en el rostro de Odell, gradualmente empecé a sentirme feliz también. Tienes razón, este niño eligió venir a nosotros. Deberíamos estar celebrando. De repente me sentí avergonzada por haber estado tan ansiosa y absorta en mí misma. Odell fue increíblemente solidario durante mi embarazo y me sentí verdaderamente bendecida de haberme casado con él. Nuestra bebé fue una niña. Nuestra hija, llorando con fuerza al entrar al mundo, no era más que nuestro pequeño ángel. Nunca olvidaré la emoción que sentí cuando la sostuve por primera vez. El peso de mi pequeña hija en mis brazos fue más que suficiente para hacerme dar cuenta del inmenso peso de esta nueva vida. Gracias por nacer para tu mamá y tu papá. Prometo que siempre te protegeré, pase lo que pase. Me encontré naturalmente hablando con mi recién nacida. Creo que fue mi voto como madre. Nuestra hija, a quien llamamos Betty, creció sana y fuerte. Incluso mientras Odell y yo tropezábamos con los desafíos desconocidos de la paternidad, cada día estaba lleno de risas. Ir a los chequeos, llevarla al parque por primera vez, visitar a mis suegros. Criar a Betty me hizo más fuerte. Luego, cuando Betty cumplió 3 años, comencé a trabajar en el turno del almuerzo en un café cercano. Habían pasado 5 años desde ese aplastante revés con mi primer trabajo. Finalmente estaba libre de ese largo periodo de sufrimiento. Esa terrible llamada telefónica llegó poco después de que Betty comenzara la escuela primaria, justo cuando las vacaciones de primavera estaban terminando.
Por favor, intente mantener la calma mientras escucha. Su hija ha sufrido un grave accidente y está en estado crítico. No recuerdo cómo respondí, pero tan pronto como colgué, contacté a Odell y corrí al hospital donde habían llevado a Betty. Los latidos de mi corazón en mis oídos solo intensificaban mi ansiedad. Dios mío, por favor, salva a Betty. Cuando llegamos al hospital, Betty estaba en medio de una cirugía de emergencia. Odell, que había llegado después de mí, me encontró sentada en el suelo con la cabeza entre las manos y me atrajo hacia sus brazos. Todo estará bien. Betty va a estar bien. Sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como trataba de tranquilizarme. Durante lo que pareció una eternidad, todo lo que Odell y yo podíamos hacer era esperar silenciosamente en esa sala de espera a que terminara la cirugía de Betty. Finalmente, la luz de cirugía en progreso se apagó y el doctor emergió. Betty había escapado por poco de la muerte, pero permanecía inconsciente, su condición aún crítica. Está viva. En ese momento, eso era todo lo que importaba, y le agradecí a Dios por ello. Mientras Odell sostenía mi cuerpo sollozante, gracias a Dios, oh, gracias a Dios. Él también repetía una y otra vez. En ese momento, realmente creí en esas palabras. Según la policía, el hombre responsable del accidente tenía unos 20 años y trabajaba en un restaurante. Había estado bebiendo allí hasta la madrugada. Conduciendo mientras estaba intoxicado, se estrelló directamente contra un grupo de estudiantes de primaria que iban camino a clase. Con prisa por volver a casa, había tomado una calle trasera a través de un área residencial. El hombre afirmó que no sabía que era una ruta escolar a esa hora. Afortunadamente, los otros niños se alejaron solo con heridas superficiales, pero incluso ese hecho pesaba mucho en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué esto tenía que pasarle solo a Betty? Enfrentada a la dolorosa realidad ante mí, no pude evitar que esas palabras se me escaparan. Habían pasado varios días desde la cirugía, y Betty aún no había recuperado la conciencia. Sus ojos vacíos miraban al techo, como lo hacían cada día. Betty estaba en estado vegetativo. Aún así, estábamos agradecidos de que estuviera viva. Aunque había momentos en que no podíamos evitar llorar, tener a Betty allí con nosotros era lo que más importaba. Buenos días, Betty. Hace tanto calor afuera hoy. Betty, escucha. Mamá se equivocó en el trabajo. Le hablaba una y otra vez, todos los días. Creía que de alguna manera mi voz le llegaba. Ya llegué, Betty. Compré un nuevo libro de cuentos para leer contigo. Odell siempre se detenía en el hospital de camino a casa desde el trabajo, valorando su tiempo con ella. Tanto Odell como yo podíamos sentir la conexión que teníamos con Betty, incluso mientras ella seguía mirando al techo. Mira, Betty también piensa que este libro es interesante. ¿En serio? Entonces mamá te lo leerá mañana. Cuando los tres estábamos juntos, la expresión de Betty parecía suavizarse más. Creíamos que no era solo nuestra imaginación. Unos meses después, el perpetrador fue declarado culpable y ordenado a pagar una gran suma en daños. La cifra tenía más dígitos de los que jamás había visto, pero no era equivalente a la vida de Betty. Si ese dinero pudiera haberla devuelto a como era antes, lo habríamos entregado todo sin dudarlo. Un año pasó desde el accidente. Los compañeros de clase de Betty pasaron a segundo grado. Creo que fue alrededor de este tiempo que Odell comenzó a actuar extraño. Lo siento, tengo que trabajar hasta tarde hoy, así que no creo que pueda pasar por el hospital. Había estado visitando todos los días, pero luego se convirtió en cada 2 días, luego cada 3 días. Lenta pero seguramente, las visitas de Odell al hospital se volvieron menos y menos frecuentes.
Oye, ¿no puedes venir a ver a Betty aunque sea por 10 minutos? Parece solitaria en las tardes desde que no has estado viniendo. Lo sé, el trabajo está muy ocupado. Lo siento. A pesar de mis repetidas súplicas, ahora solo aparecía unas 3 veces al mes. Y en los días que no visitaba, llegaba a casa borracho todas las noches. Agotada de visitar a mis padres, trabajar medio tiempo e ir al hospital, me irritaba cada vez más la bebida de Odell. Mi estrés seguía acumulándose. Entonces un día, uno del borracho dejó caer un vaso de agua al suelo, haciéndolo añicos. En el momento en que ese sonido resonó, algo dentro de mí también se rompió. Si así es como va a ser nuestra vida, entonces divórciate de mí de una vez. Odell pareció como si se hubiera dado cuenta de algo. No puedo soportar más angustia fuera de lo que está pasando con Betty. Si no estás dispuesto a trabajar conmigo, entonces simplemente solicita el divorcio y vete ahora mismo. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por mis mejillas. Lo siento, no es eso, no es así, es solo que es tan doloroso cuando pienso en Betty. Odell continuó con una expresión seria, como si se hubiera sobrado completamente. El pensamiento de que ella podría estar así para siempre. Siento como si mi corazón se estuviera desgarrando. Lo siento, estaba usando el alcohol para evitar enfrentarlo. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se supone que yo lidie con este dolor? Si yo huyo, ¿quién va a cuidar de ella? Ambos estábamos completamente agotados. Lo siento tanto. Esa noche nos abrazamos y lloramos. El año que pasamos esperando que Betty recuperara la conciencia algún día, tenía cierto peso, se sentía como un punto de inflexión. Y es exactamente por eso que había momentos en que parecía que no había fin a la vista, y se volvía insoportable. Ni siquiera puedo imaginar dejarlas a ti y a Betty. Lo siento, seré un mejor padre y un mejor esposo. Sabía que Odell también estaba sufriendo, y escucharlo ponerlo en palabras ayudó a aliviar un poco mi enojo. Sentí que podía intentar creer en él una vez más. No tenía idea de que una terrible traición de Odell me esperaba justo a la vuelta de la esquina. 4 años después del accidente, Betty cumplió 11 años. Ese año, Odell recibió una rara llamada de la casa de sus padres. Parece que mi hermana se divorció y volvió a casa. También perdió la custodia de su hijo. Según mi suegra Matilda, el desfalco del dinero familiar por parte de mi cuñada Rosetta había salido a la luz, llevando al divorcio. Perdió la custodia y se le pidió pagar la manutención infantil y devolver el dinero que había tomado. Me han pedido que la ayude a cuidar hasta que pueda encontrar trabajo. ¿Está bien? Supongo que no se puede evitar, si es solo hasta que encuentre trabajo, pero ¿por qué Rosetta malversaría dinero de su propia familia? Como vivíamos tan lejos, solo había conocido a Rosetta unas pocas veces. Parecía una persona simple y poco notable, si acaso. Aparentemente estaba tratando de presumir y seguía invitando a sus amigos a comidas caras. Continuó durante años. No parecía el tipo de persona que haría algo así, pero con todo lo que está pasando con Betty, no tenemos mucho margen para ayudar financieramente. Sí, haré lo que pueda dentro de mi salario. No te preocupes, Alaina. Está bien. En realidad, aparte de mis salarios de medio tiempo, Odell manejaba todas nuestras finanzas. Cuando recién nos casamos, yo estaba mentalmente inestable y era ama de casa, y Odell era realmente bueno con ese tipo de cosas. Él se encargaba de todo el papeleo del hospital y los pagos para Betty, así que confiaba en él completamente. Pero alrededor de esta época, Odell comenzó a saltarse más y más sus visitas al hospital nuevamente. Betty, papá fue promovido a subgerente. Puede que tenga que reducir mis visitas por un tiempo, pero voy a trabajar duro por ti y mamá.
Un día, Odell vino al hospital después del trabajo y reportó esto mientras acariciaba el cabello de Betty. ¿Qué? Eso es increíble. ¿Escuchaste eso, Betty? Tu papá es increíble. Los ojos de Betty permanecían fijos en el techo como siempre, pero su rostro parecía estar sonriendo. Gracias, pero probablemente llegaré más tarde a casa de ahora en adelante, y creo que tendré más viajes de negocios también. Lo siento si las hace sentir solas. Porque Odell se había tomado el tiempo de explicárselo a Betty también, no sentí la misma inquietud que antes. Los tres como familia podíamos seguir adelante con fuerza. O eso pensé. Alrededor de 2 años después de que el trabajo de Odell se volvió realmente ocupado y dejó de venir al hospital, fui abordada por un empleado del hospital. No ha pagado las cuotas del hospital de este mes todavía, ¿verdad? Pensé en contactar a Odell, pero él estaba en un viaje de negocios a Nueva Orleans hasta pasado mañana. El hospital solo aceptaba pagos en efectivo, así que decidí revisar nuestra cuenta bancaria y resolver algo por mi cuenta por el momento. Rápidamente encontré los registros de transacciones de las cuentas de Odell y mía, pero no pude localizar el estado de cuenta donde se guardaba el dinero de la compensación. Después de buscar en toda la casa, finalmente encontré ese estado de cuenta en un cajón del escritorio de Odell. Revisé casualmente su contenido y me quedé atónita por el saldo que mostraba. El dinero de la compensación, que había sido una suma tan grande, ahora era menos de la mitad de lo que era. Incluso considerando los altos costos de hospitalización de Betty, la tasa a la que estaba disminuyendo era demasiado extraña. Inmediatamente llamé a Odell. Oye, ¿sabes ese dinero que teníamos para Betty? Es menos de la mitad de lo que era. ¿En qué diablos lo gastaste? Mi corazón latía rápidamente. Si este dinero se acababa y no podíamos pagar más las facturas del hospital, los salarios de Odell y míos solos no serían suficientes para cubrirlo. Después de un momento de silencio, Odell finalmente habló. Te dije antes que estaría enviando dinero a la casa de mis padres, ¿verdad? Y ahora que soy subgerente, tengo más obligaciones sociales que cuestan dinero. No se puede evitar, ¿verdad? ¿Todavía estás enviando dinero a tus padres? ¿No ha encontrado Rosetta un trabajo todavía? ¿Y no prometiste que enviarías dinero de tu propio salario? Entonces, durante los últimos 2 años, ¿Odell había estado continuando enviando dinero a sus padres? Ese dinero fue pagado por el bien de Betty. Si se acaba, no podremos mantenernos solo con lo que ganamos. Oh, cállate, todavía queda mucho, estará bien. Y no es como si supiéramos cuánto tiempo más vivirá Betty de todos modos. ¿Qué? Me quedé en shock por las palabras de Odell. Pensaba que Betty no solo no despertaría, sino que no sobreviviría. Viéndome quedar en silencio, pareció darse cuenta de que había dicho demasiado y sonó nervioso. Mi salario también ha aumentado, así que no te preocupes, todo estará bien. De todos modos, tengo que volver al trabajo, así que hablaremos después. Con eso, colgó. Fue el momento en que mis dudas sobre Odell comenzaron a brotar. Salí de la casa con la libreta bancaria y la tarjeta de débito en mano, pagué las cuotas del hospital y me dirigí a la casa de mis padres. Para proteger el dinero de Betty, había decidido dejar la tarjeta con mi madre. Cuando le conté a Odell sobre la tarjeta después de que regresó de su viaje, su rostro se puso rojo brillante y estalló en ira. Derribó los muebles en la sala de estar y barrió todo de los estantes. Nunca había visto a Odell tan enfurecido antes. Yo también necesito una distracción, ¿sabes? Durante los últimos 7 años, pensar en que Betty no se recupere me ha hecho sentir como si me estuviera desmoronando. Es aterrador. Gritaba mientras tiraba cosas al suelo a diestra y siniestra. Era como un niño haciendo una rabieta porque no podía salirse con la suya.
¿Qué tiene de malo que gaste dinero para distraerme? Se suponía que ese dinero incluía compensación para la familia también, ¿no? ¿La familia eres solo tú? ¿Alguna vez has considerado mis sentimientos? Ya te lo he dicho antes, ¿no? ¿Cuándo puedo tomarme un descanso yo? Deja de decir solo las cosas que te convienen. Sin esperar la respuesta de Odell, declaré claramente, yo manejaré el dinero de Betty de ahora en adelante, ¿entendido? Odell, que había estado mirándome silenciosamente con los puños apretados, dejó escapar un suspiro como si la energía se hubiera drenado de él. Ah, ¿es así? Bien, entonces, no pondré ni un centavo más en esta casa. Enviaré dinero a mis padres y saldré a beber con mi dinero, así que no te atrevas a quejarte. Dejando esas palabras atrás, salió furioso de la casa. Desde ese día, Odell verdaderamente dejó de venir a casa. Incapaz de llegar a fin de mes solo con mis salarios de medio tiempo, consulté con mis padres y decidí volver a vivir con ellos. Está bien, te apoyaremos a ti y a Betty. Es cierto, has estado esforzándote demasiado por tu cuenta. No fue hasta que llegué a esta edad que me di cuenta de lo reconfortante que podía ser el amor de un padre. ¿Vas a desocupar la casa? Si vas a divorciarte, te encontraré un abogado. Gracias, pero déjame pensarlo un poco más. Había algo sospechoso sobre Odell. Aún así, quería evitar que Betty despertara para encontrar que el hogar que recordaba había desaparecido. Es por eso que, aunque ni Odell ni yo volvíamos, seguíamos pagando el alquiler. Todavía creía que algún día, mamá, Betty abriría sus ojos y diría que Odell volvería a ser el papá amable y cariñoso de Betty. Casi 7 años habían pasado desde el accidente. Betty cumplió 14 años. Incluso sin conciencia, su cuerpo continuaba creciendo. El pequeño cuerpo que había pertenecido a un estudiante de primer grado se estiró, transformándose lentamente de una niña pequeña a una mujer joven. Oye, Betty, si las cosas hubieran seguido igual, ahora estarías en la secundaria con uniforme, habrías tenido tu primer amor, o tal vez estarías pasando por una fase rebelde. Mientras le hablaba a Betty, de repente me encontré incapaz de contener las lágrimas. Habían pasado 6 meses. Odell no la ha visitado ni una sola vez. ¿Dónde fue el caballero que adoraba a su hija? Me sentía como si estuviera siendo aplastada por una ansiedad abrumadora. Sucedió un día cuando fui al hospital después de terminar mi trabajo de medio tiempo. Mientras levantaba el borde del pijama de Betty para limpiar su cuerpo, como de costumbre, sentí que algo estaba mal. El abdomen inferior de Betty parecía estar abultado. Con la nutrición siendo administrada a través de un tubo en su estómago, la delgadez de Betty era pronunciada cuando se le levantaba el pijama. Porque era tan delgada, el bulto en su abdomen inferior me molestaba inmensamente. No se habrá enfermado, ¿verdad? Preocupada, inmediatamente llamé a una enfermera. Después de explicar la situación, la enfermera rápidamente trajo al médico de turno, pero los resultados de las pruebas estaban más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Llamé a Odell de inmediato. Por favor, ven al hospital ahora mismo. Betty está. ¿Qué le pasa a Betty? Betty está embarazada. Hay un bebé en su vientre. Mientras me derrumbaba en sollozos, incapaz de contenerme. Entiendo, iré enseguida. Solo espera. Odell dijo suavemente. Cuando se trataba de Betty, Odell todavía acudiría corriendo después de todo. Sin importar que seguía siendo su padre. Pensando eso, podía sentir mi corazón calmándose un poco. Esperando a que Odell llegara, escuchamos lo que el médico de turno tenía que decir. ¿Mi hija está realmente embarazada? Sí, desafortunadamente no hay error.
La imagen de ultrasonido que el doctor nos mostró claramente mostraba lo que parecía ser un feto. A juzgar por el crecimiento del feto, parece que la ventana para el aborto ha pasado, pero considerando la condición de su hija, dar a luz será difícil. ¿Aborto? Sí, sin embargo, incluso si realizáramos un aborto en su hija, necesitaría estar preparada para riesgos considerables. El médico de turno dio la noticia con una expresión grave. Sentí como si todo se hubiera vuelto negro ante mis ojos. ¿Quién podría hacer algo tan cruel? Incluso cubriendo mis ojos con mis manos, las lágrimas de ira y dolor brotaban. Mi hija no puede moverse ni expresar su voluntad. No hay manera de que pudiera tener un hijo por su propia voluntad. El personal del hospital debería saber eso mejor que nadie, ¿no? El médico de turno selló sus labios y cayó en silencio. A diferencia de mí, la actitud resuelta de Odell mientras presionaba al doctor me hizo sentir tranquila. Estaba verdaderamente agradecida de tenerlo a mi lado. La única explicación es que mi hija fue violada. Esto sucedió dentro del hospital, ¿verdad? No se atreva a decir que no tiene nada que ver con ustedes. ¿Cómo piensa el hospital asumir la responsabilidad por esto? Pensé que todo lo que podía hacer era llorar, pero la ira se acumuló ante la mención de violación por parte de Odell y me puse de pie. ¿Por qué Betty tiene que pasar por algo tan horrible? No puedo perdonar al culpable. Hagan una prueba de ADN o lo que sea necesario. Solo encuentren al perpetrador sin importar qué. Mientras suplicaba entre lágrimas, Odell me abrazó y lentamente me volvió a sentar en la silla. Naturalmente, reportaremos esto a la policía. ¿Está de acuerdo con eso? Por supuesto, informaré esto a mis superiores y nos encargaremos de la respuesta de aquí en adelante. El médico de turno soltó las palabras usuales de disculpa, incluso mientras parecía conmocionado. Cuando la conversación terminó, los puños de Odell temblaban de rabia mientras yo me quedaba ahí sentada aturdida. El hospital mejor muestra un remordimiento sincero y, mirando fijamente al médico de turno, Odell dijo algo inesperado. No necesitamos una prueba de ADN, ni siquiera quiero saber quién lo hizo. Tranquila pero claramente, Odell declaró esto y se puso de pie. Salimos de la oficina del doctor en silencio y regresamos a la habitación del hospital de Betty. Incluso mientras me sentía tranquila por la presencia de Odell, no podía dejar de pensar en sus últimas palabras. Tan pronto como la puerta de la habitación del hospital se cerró, Odell pronunció algo increíble. Parece que tendremos más dinero entrando ahora. ¿Qué? Sabes que el dinero de la compensación del accidente se estaba acabando, ¿verdad? Ahora puedes estar tranquila con esto, ¿no? Odell tenía una leve sonrisa en sus labios. Tú estás manejando la libreta que tenemos ahora, ¿verdad? Así que esta vez yo manejaré el dinero que entre del hospital. De otra manera, no sería justo. No podía comprender lo que Odell estaba diciendo. ¿De qué estás hablando? ¿No escuchaste la explicación anterior? Betty podría morir. ¿Y estás hablando de dinero en un momento como este? Estará bien. El cuerpo de Betty también ha crecido. Estoy seguro de que puede manejar la cirugía. Odell no había visto el cuerpo de Betty en años. Sobreviviendo con la nutrición mínima necesaria, Betty no tenía fuerza física alguna. ¿No había dicho el médico que había un 50-50 de probabilidad de que nuestra hija sobreviviera incluso con el aborto? ¿Y qué fue eso que dijiste antes? ¿No te importa si atrapan al culpable? Después de lo que le han hecho a Betty, el rostro de Odell se contorsionó por un momento. Por supuesto que no quiero saber. Si viera la cara de ese bastardo, no sé qué haría. No quiero sentir más dolor por esto. Ya no puedo más. ¿No quieres sentir dolor? ¿No puede más? Betty es quien está pasando por todo esto ahora mismo.
Porque él no puede manejarlo. La víctima, Betty, tiene que soportarlo. Imperdonable. Justo cuando estaba a punto de estallar contra él, sonó el teléfono de Odell. Oh, espera un momento. Odell me susurró. Es del trabajo. Y salió de la habitación. Instintivamente supe que era una mujer. En el momento en que se puso el teléfono en la oreja, vi que la expresión de Odell se suavizaba. Podía oír la voz de Odell hablando en el pasillo. Oh, está bien. Sí, ¿quieres ir de viaje alguna vez? Parece que entrará algo de dinero. Sí, llegaré temprano a casa hoy. Estaba teniendo una aventura. Estaba segura de ello. Estaba gastando el dinero que faltaba en esa mujer. ¿O planeaba hacerlo de ahora en adelante? Si eso era cierto, no podía perdonarlo. Lo siento, lo siento. Bueno, mejor regreso al trabajo. Diciendo eso, Odell salió de la habitación del hospital sin siquiera mirar en dirección a Betty. Yo también salí por un momento e inmediatamente llamé a mi papá que estaba en casa. El día de la cirugía, mis padres se apresuraron al hospital. ¡Tú puedes! Y la animaron. Odell también vino, pero apenas intercambió palabras con mis padres. Sentado allí con la cabeza gacha, Odell parecía estar rezando para que la cirugía saliera bien, o afligido, pero ya no podía creer en esa imagen de él. El día anterior había hablado mucho con Betty sobre lo feliz que estaba cuando nació, cuánto la amo, cómo su sonrisa siempre me salvaba, lo agradecida que estaba de que me hubiera elegido para nacer. Betty, lo siento tanto por dejarte pasar por tanto dolor. Prometí protegerte, pero lo siento mucho. Mamá nunca perdonará a las personas que te lastimaron. La cirugía salió bien, pero tal vez porque su cuerpo no pudo soportarlo, Betty se debilitó gradualmente. Incluso después de la cirugía, Odell nunca vino a verla. Estaba huyendo. No podía enfrentar la realidad, eso es probablemente lo que diría. En menos de un mes, con mis padres y yo vigilándola, Betty dio su último aliento. ¿Por qué? ¿Por qué Betty tuvo que pasar por esto sola? Si esto iba a pasar, hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido. A mi lado, congelada por el shock, mi mamá se derrumbó en el suelo, gritando. Tal como ella dijo, ¿qué propósito tuvo Betty al venir a este mundo? Para una vida tan corta llena de tanto sufrimiento. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿O se supone que esto es algún tipo de prueba divina? Aunque quería llorar, gritar, mis emociones estaban congeladas. Unos días después del funeral de Betty, la investigación progresó usando el ADN del feto abortado y el culpable fue arrestado. Era un enfermero que trabajaba en el hospital. Estaba tan frustrada y furiosa. Esta fue la única vez que aullé y grité con todas mis fuerzas. Quería destrozarlo miembro por miembro con mis propias manos. Tal vez fue porque sentía tan fuertemente que necesitaba expiar el no haber podido protegerla. Después de haberme calmado, le planteé el divorcio a Odell. Decidimos tener nuestra discusión final en la casa donde los tres habíamos vivido juntos. Pensé que estaría de acuerdo fácilmente, pero se resistió. De ninguna manera, ¿por qué tenemos que divorciarnos? Ahora que Betty se ha ido, finalmente podemos volver a vivir una vida normal. No podía creer que pudiera decir algo así tan fácilmente. Empecemos de nuevo como familia desde cero. Betty nos dejó ese dinero pensando en nuestro futuro. El dinero de la compensación es el último regalo de Betty para nosotros. Ye. Parecía que Odell le había dicho algo que no debía. El poco afecto que aún tenía por Odell se desvaneció en un instante. ¿Usar el dinero de Betty para empezar de nuevo como familia? Que esas palabras siquiera salieran de su boca es lo más bajo de lo bajo. Sé que has estado teniendo una aventura.
Estás viviendo con ella ahora, ¿verdad? Tengo pruebas. ¿Qué piensas hacer con ella? El día que Odell había sonreído con suficiencia y dicho, volverá a entrar dinero. Le había pedido a mi papá que contratara un detective para investigarlo. No es eso es solo diversión. Va de la mano con la bebida. Solo lo estaba haciendo para distraerme del dolor insoportable. Lo terminaré de inmediato. No es serio. Para ser solo diversión, ha durado 3 años. También investigué tus finanzas. Hasta que le quité la libreta bancaria, Odell había estado enviando $2,000 a la casa de sus padres. Rosetta todavía no está trabajando, ¿verdad? Después de todo lo que Betty hizo por ella, ¿viste cuánto dinero enviaron tus padres? $300. $300. Odell estaba nervioso. Probablemente pensó que los detalles no se notarían ya que estaba retirando en sumas globales. Recibí una llamada el otro día. Dijeron que solo se transfirieron $1,000 este mes, que no era suficiente para cubrir la manutención del hijo de Rosetta. Además de enviar dinero a sus padres, parece que Odell también había estado cubriendo la manutención infantil y el dinero que Rosetta había sido ordenada a devolver. Pensé, son familia, así que tengo que ayudar. El dinero de Betty es el dinero de la familia también, así que pensé que un poco estaría bien. Dejé escapar un profundo suspiro. Incluso había alquilado una habitación para su amante. Ahora está pagando sus gastos de vida también. ¿Qué más podía hacer? Ella me salvó, me apoyó. Era mi única escapatoria. Cuando le daba dinero, ella era feliz y dependía de mí. Fue gracias a eso que pude enfrentar la realidad. Las excusas de Odell me enfurecieron. ¿Qué? No estabas enfrentando nada. No visitabas a Betty porque te sentías culpable, ¿verdad? Estabas huyendo de ella porque tenías miedo de enfrentarla, ¿no es así? Pero, realmente amaba a Betty. Eso absolutamente no es mentira. Lo sé, por supuesto que es verdad. Tal vez el corazón de Odell ya se había roto en algún momento durante estos 7 años. Tal vez mi corazón también está roto. Aún así, como su padre, quería que se quedara a su lado hasta el final. Eres débil y eres un cobarde. Cuando las cosas se pusieron difíciles, huiste por tu cuenta, y ahora que ella se ha ido, ¿piensas que puedes volver a tu vida de antes? De ninguna manera, cobarde, nunca te perdonaré. Yo. Frente a Odell, que agachó la cabeza mientras lloraba, coloqué silenciosamente los papeles del divorcio. Y luego dejé la casa donde habíamos estado pagando el alquiler todo este tiempo. Más tarde, después de conseguir un abogado y hablar con Odell nuevamente, el divorcio se finalizó. Odell acordó deducir la compensación del juicio de divorcio y el dinero que había malversado personalmente de la división de bienes. Por supuesto, también me aseguré de que su amante tuviera que pagar una compensación. Al final, parece que Odell pagó la parte de su amante también. Creo que mi venganza contra Odell se logró cuando nuestro divorcio se finalizó. Si Odell hubiera enfrentado verdaderamente la realidad y hubiera seguido adelante para comenzar una nueva vida con su amante, estaba dispuesta a perdonarlo por eso. Sin embargo, como era de esperar, él cerró los ojos a la realidad. Impulsado por la culpa hacia mí y Betty, escapó al alcohol, y la mujer aparentemente se hartó y se fue. Sí, sabía que esto pasaría. Con el dinero entrando, Odell renunció a su trabajo y comenzó a ahogarse en alcohol desde la mañana, pero viviendo así, el dinero se acabaría rápidamente. Aún así, incapaz de dejar de beber, eventualmente no pudo pagar el alquiler y tuvo que volver a vivir con sus padres. Ahora está hospitalizado para tratamiento de adicción al alcohol y Rosetta está trabajando para mantenerlo. Matilda, mi suegra, que llamó pidiendo dinero, me contó todo por teléfono. Por favor, envía dinero para su tratamiento. Tienes mucho dinero, ¿no?
Eres la única que me queda a quien recurrir. Me quedé horrorizada. Incluso después de la muerte de Betty, todavía contaban con su dinero. Odell y Rosetta probablemente eran bastante parecidos en su indecisión y deseo de complacer a todos. Eso no es necesariamente malo, pero en el momento en que se volvieron incapaces de pensar en alguien más que en sí mismos, ya se habían desviado. La debilidad puede convertirse en fortaleza, pero también puede convertirse en maldad. Matilda, no tengo dinero para usar en él. Él debería tener que pagar por lo que ha hecho por sí mismo. He puesto el dinero de Betty a buen uso y no queda ni $1. Con eso, colgué el teléfono. Después del divorcio, encontré un trabajo y me mudé de la casa de mis padres. Deduje la compensación de Odell y su amante y doné todo el dinero restante de Betty a una organización que apoya a niños huérfanos por accidentes de tráfico. Incluso ahora, a veces pienso en lo que dijo mamá en esa habitación de hospital. ¿Hubiera sido mejor si Betty no hubiera nacido? No creo que pueda decir eso con certeza. Eso es algo que Betty misma debe decidir, y nadie más que Betty tiene el derecho de declarar que fue infeliz. Estoy tan agradecida de haber conocido a Betty. El tiempo que pasamos juntas fue irreemplazable y me enseñó tanto. Con las lecciones de Betty en mi corazón, tengo la intención de seguir viviendo mientras reconozco mi propia debilidad y enfrento la realidad de frente.